Vamos a Lucas. Estábamos el viernes, estábamos viendo Lucas 22. En Lucas 22 estábamos hablando precisamente de si estas fiestas de Semana Santa son fiestas bíblicas. Y yo les hago nuevamente esa pregunta. ¿Usted piensa que estas fiestas de Semana Santa son fiestas bíblicas? ¿Dios las ha mandado a celebrar? Como hoy, ¿no? Hoy es el domingo de Ramos. Mientras yo me pongo las gafas, usted va meditando un poquito, va pensando si son fiestas establecidas por Dios. Veíamos que la conmemoración de la Semana Santa comienza en el siglo IV, o sea, 400 años después de Cristo, ¿sí? Sí, 400 años. Veíamos también que esta celebración de Semana Santa tiene una connotación pagana, porque Roma celebraba el culto al dios Itis, celebrando su muerte y su resurrección, su posterior resurrección. Usted debe de investigar esto. Usted no se quede la forma de ser cristiano pasivo. Pasivo es que todo lo que le digan, usted dice amén, y todo lo que es verdadero no dice nada. Sí, todo lo que se enseña, como la palabra de Dios dice, lo pone en duda, porque así sucede. Les decía que el común del cristianismo es ir a las congregaciones y oír lo que ya saben. ¿Sí? Oír lo que ya saben. ¿Qué sabe usted del día del Domingo de Ramos? ¿Qué sabe usted? Lo común, que Jesús murió en una cruz, que resucitó, que nos dio vida eterna y ya. Eso es todo lo que te enseñan. Y te quedas con eso y ya. No, eso no transforma las vidas. Eso no cambia los pensamientos. La gente el Domingo de Ramos ve a Jesús, al muñeco o a la estatua crucificada, o la prédica hace que mucha gente llore emotivamente, pero en realidad no están llorando porque Jesús hizo algo por transformar sus vidas, sino que solamente se mueven emociones, y Dios quiere que rompamos con ello, ¿sí? De por sí lo dice la palabra de Dios en uno de los libros de los profetas, por ejemplo, el libro de Jeremías. El Señor dice que el pueblo, su pueblo, ha dejado la escritura, ha dejado la palabra de Dios, y están llenos de costumbres traídas del oriente. Así dice uno de los pasajes en Jeremías. Está lleno de costumbres paganas, de agoreros, como los que no conocen al Señor, dice, como los filisteos, y traen a sus niños a recibir esas instrucciones, pero en realidad no transforman o no los acercan a Dios. Amén. Entonces, la conmemoración de Semana Santa comienza en el siglo IV antes de Cristo y tiene su base en el culto al dios Itis, celebrando su muerte y su posterior resurrección, ¿sí? Veíamos que en cuanto a la Pascua de Resurrección se celebra siempre, fíjese, el primer domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. O sea que ellos saben. Si usted ha venido los viernes, hemos estudiado el tiempo en que comienzan las fiestas bíblicas. Muchas comienzan en la luna nueva, el rayito de luna.
Y el paganismo la celebra cuando hay luna llena. O sea que si estudiamos las escrituras, salimos de la ignorancia. El problema de usted como cristiano es que le cuesta pensar. El pastor está hablando y le cuesta pensar lo que se está predicando. Como los hermanos de Berea, que ellos escuchaban a Pablo e iban en sus casas a escudriñar las escrituras. Si eso que predicaba Pablo estaba en la Torá, en los mandamientos de Moisés, en los salmos y en la voz de los profetas, ¿sí? Como la iglesia cristiana nace en Roma, de alguna manera es perseguida porque no compartían la moral de la ideología romana. Entonces ellos, para dejar de ser perseguidos, se une la política con la religión, para dejar de ser perseguidos, y así sucede. Uno ve en la historia que así acontece con Constantino. Al hacer eso, los cristianos comienzan a adoptar todas las costumbres paganas de los romanos, todas. Entonces vemos que hay similitud en el cristianismo con el catolicismo romano. Celebran 24 de diciembre, ellos celebran el 24 de diciembre, y así sucesivamente. En diciembre son las mismas fiestas, no hay diferencia entre aquellos que dicen conocer la escritura y el mundo pagano. ¿Por qué? Porque dentro del mismo cristianismo, el pueblo que Dios ha llamado para hacer luz, Jesucristo se les volvió una costumbre, se llenaron de costumbres paganas. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que escudriñemos las escrituras. En Lucas capítulo 22, celebra una fiesta que se llama la fiesta de Pesach, la fiesta que usted conoce como Pascua, que no es que Él esté instituyendo, como dicen en algunas Biblias que usted tiene, Jesús instituye la cena. No, Él jamás está instituyendo allí la cena. Él está conmemorando, celebrando algo, una fiesta que se llama Pascua o Pesach, que viene desde el tiempo de Moisés, y eso lo vimos en Éxodo capítulo 12, cómo Dios estableció al pueblo que estaba en esclavitud derramar la sangre del cordero para que el pueblo que estaba en esclavitud, sin derramamiento de sangre no puede haber libertad. Sin derramamiento de sangre no puede haber vida. Y eso es lo que nos enseña Yeshua, que sin derramamiento de sangre no puede haber vida eterna para nosotros. Él no nos puede dar vida eterna si Él no hubiese muerto en la viga de ejecución. La cruz que usted conoce como insignia del cristianismo es una creación del reino del Imperio Romano a través de Constantino. Entonces, hay costumbres que llevamos o que hemos llevado por años por falta de escudriñar la palabra de Dios, por falta de leer un poquito, ¿sí? Y cuando tú no escudriñas la escritura, tu fe está muerta. Es lo que el Señor llama en Apocalipsis. Dice que estás vivo, pero estás muerto, y Dios no quiere eso. Dios es un Dios de vivos, de gente que Él quiere que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Él dice en el verso 15: cuánto he deseado comer. Pascua, comer el cordero, tomar el vino, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Fíjese que no habla de pescado, ¿sí? En la Pascua no se come pescado. El pez representa a los hombres. ¿Se acuerda de Jesús cuando sacó a Pedro y le dijo: yo te haré pescadores de hombres? Dentro de los muchos símbolos, el pez es símbolo para los babilonios, para los romanos, ¿sí? Entonces, la iglesia
evangélica, cristiana, adoptó y fuimos enseñados así, pero el Señor nos exhorta a escudriñar las Escrituras, a escudriñar las Escrituras. Yo amo a Yeshua, pero tengo que instruirme en sus mandamientos, y eso cuesta. Seguir al Señor no es fácil, como muchos dicen, que seguir a Jesús es fácil. No es fácil, porque yo estoy predicando esto y yo puedo estar generando en usted un pensamiento de rechazo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Pero es que ¿esto qué es? Entonces no es fácil. Y usted puede estar diciendo, no, pero esto se sale de tus costumbres. Y Dios quiere que miremos su palabra. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, en el reino milenial. Y Él está hablando de Apocalipsis 19:9, lo que se conoce como las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles, verdaderas. ¿Quiénes son los invitados a las bodas del Cordero? Entonces veíamos cómo Dios en un principio con Moisés al pueblo de Israel les entrega las tablas de la ley. Moisés baja con las tablas de la ley y cuando viene ve a un pueblo que está en adulterio, adorando a un becerro, en lujuria, ¿sí? Y luego Moisés vuelve y sube y recibe nuevamente las tablas, y ese es el pacto que Dios hace con Israel, ¿sí? Lo mismo es con nosotros. En la fiesta, terminada la fiesta de Pascua, comenzó después de 50 días la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Y es allí donde la palabra, la ley de Dios, los mandamientos que el Señor Jesús, Yeshua, les enseñaba a los discípulos, y que durante 10 días estuvieron escudriñando las Escrituras, y luego vino el Espíritu Santo como en llama de fuego sobre ellos. Lo que hizo el Espíritu de Dios es incrustar la palabra en la mente y en el corazón de ellos. Eso fue. Y cuando fue incrustada la palabra de Dios en la mente y en el corazón de los discípulos, comenzaron ellos a hablar en las lenguas de los visitantes, de los que venían a la fiesta de Shavuot, o la fiesta que cristianamente conoces como la fiesta de Pentecostés. Por eso les decían a los discípulos, están llenos de mosto. Mira, los oímos hablar en griego, en arameo, en copto. ¿Por qué? Porque era una fiesta donde muchas gentes de otras naciones, pero que amaban al Señor, la Escritura, la palabra, la enseñanza, venían a Israel a celebrar la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Entonces, el Señor está diciendo que era una celebración que viene durante siglos, siglos y siglos y siglos, y la seguiremos celebrando arriba en los cielos, porque Él lo dice. Y a eso se le llama Apocalipsis, las bodas del Cordero. ¿Qué sucedió después? Sabemos que el Señor murió en la cruz, en la viga de ejecución. Dice la Escritura que después de la cena o la celebración de Pesach, dice la Escritura que vinieron y apresaron al Señor y se lo llevaron, lo arrestaron en el huerto de Getsemaní. Luego dice la palabra de Dios que Pedro, siguiendo Pedro al Señor, lo seguía de lejos, pero con amargura, con dificultad, ¿sí? Luego dice la Escritura que Jesús fue burlado, golpeado, estuvo frente al Sanedrín,
estuvo frente a Herodes, fue entregado a Poncio Pilato y luego ahí sí lo llevaron a la viga de ejecución, donde él es ejecutado. Allí muere el Señor, pero hay una palabra: ustedes piden de mí señal, milagros, pero la única señal que yo les doy a ustedes es esta: así como estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? En lo profundo de la tierra. ¿Sí? Y así sucedió. Hay cosas que estudiar de esa profecía. Si el Señor está diciendo que murió y que estaría como Jonás 3 días y 3 noches, pues nos está diciendo que estaría 72 horas, ya haciendo nuestro análisis hermenéutico, el análisis bíblico al que debemos hacer si usted es un estudioso de las Escrituras. Son 72 horas según la profecía bíblica de Yeshua. Entonces, si usted hace cuentas, si al Señor lo crucificaron el viernes a las 3 de la tarde, ¿cuántas horas hay hasta el día domingo que celebra el mundo o el occidente, el día de resurrección? Si hacemos cuentas, no nos da. Si el Señor lo crucificaron el viernes a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde del día sábado, ¿cuántas horas hay? 24. ¿Y cuántas horas hay del sábado 3 de la tarde al domingo 3 de la tarde? ¿Y cuántas horas hay hasta el lunes? 72. O sea que está diciendo es que el Señor no resucitó un domingo, porque así lo dice la Escritura. No hay una equivocación, sino que son costumbres paganas que el cristianismo adoptó, pero que sigue celebrándolas. Y el Señor está diciendo: salgan de allí. Si quieren conocer más a Yeshua, salgan de las costumbres paganas. Siempre dice que conoce a Jesús. Y yo conozco a Jesús, y yo conozco al Señor. Lo conoce es a través de fuentes paganas, de costumbres paganas. Ahora, la Escritura nos dice así. Vamos a Lucas capítulo 24. Según la Escritura, el primer día de la semana es el día domingo, no el lunes. Hasta los mismos noticieros y la televisión dicen: hoy es el primer día de la semana, refiriéndose al domingo. Lo dice RCN. Ellos son los que más recalcan eso. Ahora, el día de reposo en la Biblia es sábado. Se le llama Shabbat. Pero ese Shabbat puede caer, dependiendo del tiempo, en cualquier día. No necesariamente tiene que ser un sábado. Es una fiesta también. Pero mira lo que dice la Escritura. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Te está hablando de resurrección? No. Te está diciendo es que habían unas mujeres que fueron el primer día de la semana a buscar al Señor. No está hablando de que Él resucitó. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dicen que resucita el domingo porque interpretan mal estos versos. Mira lo que dice el capítulo 23, allí mismo atrasito, desde el verso 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, o sea, alguien que obedecía los mandamientos. Escudriña y obedece los mandamientos. Los cristianos tienen a Jesús, pero no obedecen mandamientos. Ojo con eso.
Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, o de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación. Este es otro día. O sea, no es el sábado, no es el primer día, pero sí es el día anterior al Shabbat, o el día anterior aquí, a sábado. O sea que tuvo que haber sido antes de un viernes o del viernes, antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque el día, ojo, presten atención, porque el día en la Biblia, dicho en Génesis, dice, y será la tarde y la mañana el primer día, y será la tarde y la mañana el segundo día. Si usted ha leído Génesis, allí va a encontrar eso. Entonces el día de 24 horas, según la Escritura, según la Biblia, comienza a las 6 de la tarde y como son 24 horas, terminaría al día siguiente a las 6 de la tarde. Ellos tienen que moverse a hacer la preparación del cuerpo antes de que ese viernes sean las 6 de la tarde, porque ese viernes a partir de las 6 de la tarde viene a ser Shabbat, desde las 6 del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Eso nos cuesta, hermano, pensar esto nos cuesta, porque tenemos una cultura, una costumbre que no es bíblica, ¿sí? Nuestro calendario, nuestros horarios no nos permiten reacomodar esto que está diciendo la Escritura. Pero aquí dice la palabra que era el día de preparación, o sea, el día de preparación es el día antes del Shabbat, antes del viernes a las 6 de la tarde. Empiezan a preparar las hierbas, preparar la comida para el Shabbat, preparar el vino, preparar los alimentos. Era un día de gozo, imagínense. Es un día de gozo y el Señor muerto. O sea, los amigos del Señor tienen a su maestro muerto y tienen que estar gozosos. Pero no sucede así. Entonces dice la Escritura, y las mujeres, verso 55, léanlo, que habían venido con él desde Galilea, o sea, ¿con quién? Con José de Arimatea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, pero les cogió la tarde preparando eso. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Y descansaron el día de reposo. Descansaron el día de reposo. ¿Qué día de reposo es, hermana Paulita? ¿Qué día sería? Sábado. Descansaron porque el Shabbat comenzó a las 6 del viernes y va hasta las 6 de la tarde del sábado. 24 horas. Entonces, mire, ellas tuvieron que parar e irse hacia sus casas. Ya usted tendrá que estudiar las leyes que habían para este entonces vigentes sobre el día de reposo. Ellas prepararon todo, pero lo dejaron allí quietecito, esperando que pasara el día de reposo. Vamos a Marcos, vamos viendo qué nos cuentan los otros evangelios. Marcos 15, verso 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, víspera. ¿Qué es una víspera? ¿Qué es la víspera? ¿Cómo? Dígame, hermana Flor. El día anterior a algo, ¿sí? Al día siguiente. Aquí lo dice, mira. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día, el día de reposo.
sábado. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Listo. Aquí nos está diciendo que al Señor lo colocaron en el sepulcro, pero no nos está diciendo que lo pudieron preparar, o sea, ungirlo después de muerto. No, ahí quedó el relato. Y luego de allí salta al 16 y dice, cuando pasó, léanlo, cuando pasó, ¿qué pasó? El día de reposo. María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, un domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero no está hablando que Jesús resucitó. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua Nazareno, el que fue puesto en la viga de ejecución, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Sí? Entonces aquí está hablando que ellas compraron especias el día domingo, que es el primer día de la semana. O sea que el sábado no hubo movimiento, en el sepulcro, sino que cada quien celebró el día de reposo. Vamos a Mateo 27, verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. O sea que hay discípulos de Jesús que son secretos. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea que ellas vieron que lo metieron en el sepulcro y cerraron la cueva con una gran piedra. Ellas vieron eso. Verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. ¿Qué fue lo que hizo Roma? Pilatos mandó a custodiar el sepulcro en el día de reposo, que nadie entrara allí. Nadie podía entrar, ni tocar, ni visitar el sepulcro. Pero el día de reposo
de por sí mismos los judíos, como los que están aquí, ellos guardan el sábado. El sábado no, el Shabbat. Es que el sábado es una cosa y Shabbat es otra cosa. Sí, el sábado es el día, pero Shabbat es la fiesta. Entonces ellos guardan Shabbat. Al guardar el Shabbat ellos no salían, no se movían. ¿Sí? Dice aquí la Escritura que Él mandó, diciendo, verso 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, o sea en el Shabbat, y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Listo. Mateo 28, léanlo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, el primer día de la semana, ¿qué día es? Domingo. ¿Y qué día pasó? Reposo, Shabbat. Aquí, sábado. ¿Sí? Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero ¿esto cuándo ocurre? Aquí hay un relato diferente. O sea, aquí no es el mismo relato del primer día de la semana. Ojo con eso. Aquí ya está hablando del momento en que el Señor resucita. Cuando usted lee Juan capítulo 1, te habla de dos cosas. Te habla de Jesús, de Yeshua, como la luz del mundo, y luego, si no te das cuenta, desde el verso 6, te habla de Juan el Bautista. Entonces hay que hacer la diferencia. Aquí hay que hacer la diferencia. Entonces dice, quedaron como muertos. Verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado o ejecutado, sacrificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. Listo, vamos a Juan. Evangelio de Juan. Vamos a ver qué nos dice. ¿Será que tiene ese relato también? Juan 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Usted sabe qué es secretamente? O sea, que le da vergüenza que lo señalen como seguidor de Jesús, que obedece los mandamientos. Por miedo de los judíos, allí está diciendo por qué. Porque era secreto. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, de Yeshua. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo del Mesías. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. O sea que era adinerado. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos
con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. ¿Dónde comenzó la vida del hombre? En un huerto, en un jardín. ¿Y dónde va a terminar? Cuando el Señor venga, el gobierno del mundo, en un huerto, en un jardín, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. O sea, que lo envolvieron, pero no pensaron que iban a alcanzar a prepararlo. ¿Por qué? Porque se llegaba el día de reposo. Entonces solamente lo alcanzaron a dejar allí. Claro, porque la escritura, mire lo que dice la escritura. No dice el día. Fueron a buscarlo para que lo bajaran, para que lo entregaran. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Tenían que ocuparse del cadáver de Yeshua y tenían que ocuparse de la preparación de la comida, de los alimentos, de la purificación para el Shabbat. O sea, había muchas cosas que hacer y no alcanzaron. Entonces dejaron el cuerpo en el sepulcro y se fueron. Capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro. Bueno, aquí pues hay una enseñanza, pero que si los puso así dobladitos, entonces que estaba avisando que Jesús viene después, y ahí se pega para a veces hasta decir cosas que no son. Entonces, verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucite de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Mire que la Biblia no nos dice que Jesús resucitó el domingo. Nos dice es que estas mujeres fueron al sepulcro a terminar la preparación del cuerpo. Pero cuando tú lees las escrituras te das cuenta que Él ya ha resucitado. Lo dicen todos los evangelios, con el mismo relato, con unos detalles más que otros en algunos evangelios. Y en este, por ejemplo, en Juan 20, verso 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera. O sea, ellas fueron a visitarlos el primer día de la semana. Y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús, de Yeshua, había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Es que hay gente que cree que Jesús está muerto, que Yeshua está muerto. Cuando ven los problemas, piensan que Yeshua está muerto igual que ellos. No, el Señor vive por siempre y para siempre, en medio de las dificultades que usted pueda tener. Y es bueno acudir a Él, así su fe esté por el suelo, para que Él te levante. Entonces dice la Escritura: ¿por qué lloras?
Y ella dice, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Para qué? ¿Para adorarlo? No, para terminar de ungirlo, porque ellas tampoco creían en la resurrección de él. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, tú lo has llevado. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. O sea, ellas lo querían muerto, no importara cómo estuviese. Pero sus discípulos y ellas querían a su maestro. Yeshua le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabí, maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Para qué? Para entregar las primicias de resurrección, otra fiesta. Después del día de Pascua, al siguiente día, dice la Escritura, día de celebración de los primeros frutos. Él la está cumpliendo. Esto es lo que el cristianismo, o uno no entendía cuando le decían que Jesús cumplió toda la Escritura. Es esto, Él la cumplió toda, haciéndolo, actuando, haciéndola. Entonces, ¿qué hizo aquí? Eso ya lo vimos en Mateo 27:52. Él cogió los resucitados, los resucitó, Él fue el primero y los subió. Eso es un paréntesis. Entonces dice, no me toquéis porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche del mismo día, el primer día de la semana, ese día Él subió, entregó las primicias y volvió y bajó. Allí está diciendo, ¿o no? Míralo, ahí está. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hay mucha riqueza espiritual, hermanos. La Biblia tiene muchas cosas ahí escondidas que a veces las leemos y no las vemos. Por eso usted va a una congregación para que el pastor le enseñe la Escritura. Pero si el pastor le enseña a usted que el domingo de Ramos, que el viernes de resurrección, que el viernes de crucifixión, y le enseña todas esas tonterías, él no le va a enseñar esto. Te va a seguir en la misma ceguera espiritual. Lo mismo, en la misma religiosidad, en las mismas costumbres paganas. Y hay que salir de allí. Entonces está diciendo que el Señor resucitó el Shabbat, se mostró a ellas, primer día de la semana, sube, entrega las primicias de resurrección y luego baja y se presenta a los discípulos, y ese es el camino de Emaús. Se presentó ante ellos. Hay que leerlo, todos los evangelios. La pregunta es, si resucitó el sábado, entonces, porque ya había resucitado, entonces ¿qué día murió? Porque si no es el viernes, y la profecía dice que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en lo profundo de la tierra, y no se cumple de viernes a domingo, no hay 72 horas. Entonces, ¿qué día fue que Él resucitó? Entonces hay que contar. Si usted cuenta desde el sábado, contemos, hay otra profecía que dice, y a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. Y en la Biblia, semanas se constituye por 7 días o 7 años. Así está escrito en la Biblia, ¿sí? O milenios, 6,000 años gobernará el hombre, y al 7º será el milenio, el gobierno del Señor. Entonces, ¿qué día resucitó Jesús? Si la Biblia dice eso, entonces uno cuenta bíblicamente desde el miércoles 3 de la tarde, porque murió en la tarde del miércoles, al jueves 3 de la tarde, ¿cuántas horas son? Al viernes 3 de la tarde,
Y al sábado 3 de la tarde, 72 horas. Entonces cuando uno mira esto, le toca reestudiar las Escrituras. Esto es para reestudiar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo importante sí, Él resucitó. Muchos dirán, muchos que tienen su pensamiento, no, pero a mí qué me importa si resucitó el domingo, si resucitó el sábado, si resucitó el día de la parranda o el día de la feria de Cali. Así no funciona con Dios. A Dios hay que escudriñarlo y nos ha dado la Escritura para que lo escudriñemos, para que nuestra alma se goce en el Señor, para que derrumbe de nuestra mente todas esas costumbres paganas, como dice la Escritura, y podamos ver verdaderamente a qué Salvador, a qué Mesías es el que estamos adorando. Hoy en día están adorando a ese al Jesús romano, al del 24 de diciembre. Hay que, en la Biblia no dice, pero ellos le celebran la muerte y la resurrección. Hoy le celebran la resurrección. El viernes la muerte. Y el 24 de diciembre le celebran el nacimiento. Y la Biblia no dice eso. No dice que hay que celebrar esas cosas. La palabra de Dios nos dice y nos asegura que Él viene por una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, que es su esposa. Andamos con manchas y con arrugas cuando tenemos las costumbres de los pueblos, las cosas paganas de los pueblos. La iglesia cristiana que dice que espera al Mesías está llena de arrugas y sus vestidos están manchados por las costumbres de los pueblos. Se han arrodillado a un Jesús romano, establecido por Roma, no establecido por el Señor. No diga, ay, que a mí me importa si el domingo resucitó, si el sábado, no. Hay que escudriñar las Escrituras. Amén. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, oh Dios del cielo, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres Dios grande y poderoso. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda y tú eres nuestro socorro. Oro por las ofrendas, por los diezmos, pidiéndote, Señor, que seas tú fortaleciendo la obra, trayendo las almas, Señor, necesitadas de ti,